Bueno, vamos a analizar ahora lo que es el movimiento parabólico, el tiro parabólico. ¿Cuándo se produce un movimiento parabólico? Cuando tú lanzas un objeto, ¿sí?, con un ángulo θ, ¿cierto? Ya tú sabes qué ocurre cuando tú lanzas un objeto con un ángulo de 180 grados, o sea, cuando tú lo dejas caer, ¿cierto? También sabes qué ocurre cuando tú lo lanzas hacia arriba, ¿cierto? Ahora vamos a analizar qué ocurre cuando tú lo lanzas con un ángulo. Lo primero que tú sabes, que ya tú lo has hecho muchas veces cuando pateas un balón, el objeto va a describir una trayectoria parabólica, por eso se llama tiro parabólico. Y vamos a analizar qué ocurre. Vamos a analizar el cuerpo en un momento dado cualquiera. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en ese objeto? Vamos a analizar. El única es la del planeta Tierra, ¿cierto? Más nada, la gravedad, no hay ninguna otra fuerza que esté actuando ahí. ¿Sí? ¿Tú ves alguna otra? Bueno, igualmente, considerando que el aire no da rozamiento. Entonces, la única fuerza que actúa es la gravedad. ¿La gravedad es constante? Sí, la gravedad es una fuerza que se puede considerar constante. Luego, este movimiento podemos decir que es movimiento uniformemente acelerado, porque las fuerzas que actúan en ese cuerpo van a ser constantes. Pero espera ahí, ¿cómo así que va a ser un movimiento uniformemente acelerado? La gravedad solamente actúa en el sentido vertical. ¿Qué pasa con el movimiento horizontal? Vamos a ver. El cuerpo que lanzamos tiene una fuerza que actúa en el sentido vertical, que sería su peso, ¿cierto? ¿Y qué pasa en el sentido horizontal? ¿Hay alguna fuerza actuando? Recordemos que dijimos que el aire no tenía rozamiento. Entonces, si el aire no tiene rozamiento, no hay ninguna fuerza actuando en el sentido horizontal. O sea, que en el sentido horizontal, ¿qué pasa? ¿El movimiento no hay movimiento? Sí hay movimiento. Entonces, eso sería análogo al caso en que dijimos que teníamos una nave en el espacio, ¿cierto? Y que esa nave en el espacio iba con una velocidad constante y no hay ninguna fuerza actuando, que apagaste el motor de la nave. ¿La nave se quedaba quieta? No, la nave continuaba andando. Pero ¿qué pasaba con la velocidad de esa nave? Tiene una velocidad constante, ¿cierto? O sea, que la velocidad en X va a ser constante. Y en Y va a tener un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Fíjate que vas a tener dos casos. Un movimiento uniformemente desacelerado cuando sube, porque cada vez tiene una velocidad menor hasta que llega a su punto máximo, y después va a tener un movimiento uniformemente acelerado cayendo, ¿cierto? O sea, va a tener aquí una combinación de tres cosas: un movimiento uniformemente desacelerado al inicio en Y, ¿cierto? En toda esta parte acá en Y va a tener un movimiento uniformemente desacelerado, después en Y va a tener un movimiento uniformemente acelerado, y en X va a tener un movimiento constante, ¿cierto? Hasta ahí todo claro, todo bien, ¿no es? Si tú lo analizas, parece una cosa difícil. Sin embargo, simplemente del análisis ya lo pudiste descomponer en dos cosas fáciles: un movimiento uniforme, en que la velocidad es constante, y un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, como dijimos que vamos a tener un movimiento uniformemente acelerado en Y y un movimiento uniforme en X, lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer ese movimiento parabólico en un movimiento en X, que va a ser uniforme, y un movimiento en Y, que va a ser un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, para eso vamos a usar vectores, ¿sí? En vez de tomar todo un tiro parabólico complejo y analizarlo de esa forma compleja, vamos a tomar y vamos a dividirlo, este movimiento inicial, en X y Y. Y vamos a considerar que en X se mueve de una forma y en Y se mueve de otra forma. Para hacer eso vamos a tomar ese vector velocidad inicial, ¿sí?, que es la velocidad con la que tú lanzaste el objeto, y vamos a componerlo en X y en Y, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tenemos un ángulo, esto aquí va a ser X, o mejor, X0, ¿sí?, que es la velocidad inicial en X, ¿cierto?
Y vas a tener otro vector acá que va a ser la velocidad inicial en y, o v y z, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso utilizando el ángulo que conocemos. Tú sabes, por ejemplo, que sería igual coseno de teta. O sea, coseno de teta sería igual cateto adyacente. Va a ser el cateto adyacente de este triángulo. Sería bx0 dividido entre la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa? b0. O sea que la velocidad en x0 va a ser igual a b0 por el coseno de teta. De forma análoga, que sería el seno de teta. El seno de teta sería igual cateto opuesto, ¿cierto?, de y0 dividido entre la hipotenusa de 0. O sea que de y0, la velocidad inicial en y, va a ser igual a la velocidad inicial veces el seno del ángulo θ. Entonces ya tienes la velocidad inicial en y y la velocidad inicial en x. Ahora, pues, el siguiente paso va a ser igual a hacer la descripción en x. ¿Qué va a pasar en x? Sabemos que tenemos movimiento uniforme. ¿Cuál es la principal característica del movimiento uniforme? Que la velocidad es constante. O sea que la velocidad en x siempre va a ser igual a b0 coseno de teta. Y va a ser siempre constante. Ahí ya no tienes que preocuparte más de x. Sabes que la velocidad va a ser constante, ¿cierto? Después vamos a volver acá, usar esto para hallar el tiempo del alcance. Pero eso después. Ahora vamos a plantear en y. ¿En y qué sería? Sabemos que es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces vamos a comenzar por ahí. Sabemos que cómo está descrita la velocidad de un movimiento uniformemente acelerado. La velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? ¿No es? Entonces, si ahora tú lo haces en términos de y, la velocidad inicial en y, quiere decir que la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial en y más la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración en y? Ya la conocemos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la única fuerza que actúa en y? La gravedad. Luego la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces, y la aceleración de la gravedad siempre es negativa. Entonces vamos a tener, va a ser menos y. Pero nosotros ya vimos a que era igual la velocidad inicial en y. Eso ya lo calculamos, ¿cierto? Era igual, ya tenemos arriba, fíjate, a la velocidad inicial por el seno de teta. O sea, E0 el seno de teta va a ser menos E por t. Entonces con esto vamos a conseguir saber siempre cuál va a ser la velocidad en y. Todo lo que necesitamos saber es el tiempo, el ángulo inicial y la velocidad inicial. ¿Ok? Hasta ahí cómo va todo. Tranquilo, ¿cierto? Entonces ya tenemos una fórmula para el movimiento parabólico. Ya tenemos realmente dos. Tenemos la de la velocidad en x y ahora tenemos la de la velocidad en y, ¿cierto? Ahora, la otra cosa importante, como la velocidad, como el movimiento en y es un movimiento uniformemente acelerado, entonces nos ganamos otra ecuación, que era el espacio recorrido es igual el espacio inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo cuadrado, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto cuando vimos el movimiento uniforme. Entonces quiere decir que la altura va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, que ya sabemos que es la velocidad inicial, v0 por el seno de teta, ¿sí?, por el tiempo, más
eh, la aceleración, un medio de la aceleración, pues sabemos que la aceleración es negativa, menos un medio de la aceleración que sabemos que es e, ¿cierto? Por el tiempo al cuadrado. Entonces ya aquí tenemos cómo calcular la altura del proyectil en función del tiempo, la velocidad inicial y el ángulo, que aquí yo me he equivocado, todo eso es el ángulo inicial de la velocidad. Entonces ya nos ganamos otra ecuación, y mira que nos la ganamos de una forma muy fácil, simplemente sustituir lo que ya conocíamos por la velocidad que calculamos. Bueno, aquí otra cosa que podemos usar va a ser la otra forma que sabemos que la velocidad final igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio, ¿cierto? Aquí nuevamente, si tú sustituyes esas dos cosas, aquí nuestra velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial en y, que es 0 por encima de teta, ¿cierto? Al cuadrado de teta menos 2 veces delta. Bueno, hasta ahí todo parece más bien fácil, ¿cierto? Ahora podemos usar esas ecuaciones para generar algunas sombras. Una va a ser la altura máxima. Bien máxima. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza un objeto? Va a ser igual a b0 cuadrado, 0 cuadrado de teta, reviso y aún